casa. Muy buenos días, mis queridos estudiantes del tercer y cuarto año de secundaria ABCD. Te habla tu gran maestro, tu profesor Juan Eduardo Bravo Muñoz. Estamos dando inicio a la semana número 5 del área de Ciencias Sociales. La competencia que vamos a desarrollar, mis queridos estudiantes, es la competencia de construye interpretaciones históricas. La semana pasada ya hemos visto algunos puntos de lo que viene a ser análisis de fuentes históricas. Vamos a continuar analizándolas y comparando con la actualidad. Ya, mis queridos estudiantes, así es que vamos a terminar unos tromes en interpretación de fuentes históricas. Yo sé que ustedes van a hacer lo mejor. Nuestro propósito del día de hoy va a seguir siendo analizar y contrastar diversas fuentes sobre la designación de las autoridades en la época virreinal y la etapa republicana. Es decir, cómo se elegían a los virreyes, cómo llegaban aquí al Perú, quién los escogía, qué funciones tenían. ¿Eran una autoridad común y corriente o tenían un poder importantísimo aquí en las colonias americanas? ¿Cómo se elegían a los presidentes? ¿Cómo se eligió al presidente en un comienzo? ¿Era como la elección que hemos vivido el 11 de abril? Estas últimas elecciones en el Perú, ¿era igual? ¿O quién eligió a nuestro primer presidente del Perú? Eso lo vamos a conocer el día de hoy. Muy bien, entonces comenzamos. A ver, bastante atención a la explicación para que ustedes luego puedan desarrollar su ficha complementaria de actividades y también su gamificación, es decir, sus juegos interactivos. En la presente diapositiva tenemos la figura de uno de los reyes, que es en este momento, en esa época era el rey Carlos I o también conocido como Carlos V. Va a ser el primer rey que va a gobernar desde España a la colonia conocida como el Virreinato del Perú, ¿ya? Entonces, pero como él tenía que gobernar desde España, tenía que enviar un representante aquí al Perú que sea de suma confianza para él. ¿Y cómo se van a llamar esas autoridades que lo representaban al rey? Pues eran conocidos como los virreyes. Ah, profesor, los virreyes, sí conozco. Tienes que saber a los virreyes, al menos el primero. El primer virrey es Blasco Núñez de Vela. El último virrey es José de la Serna. El virrey más importante, el que organizó prácticamente y administró la colonia, fue el virrey Toledo. Ah, profesor, a mí me suena un virrey llamado Amat y Junyent. Ya en la interacción vamos a conocer, pero si ustedes investigan desde ahora quién es el virrey Amat y Junyent y por qué fue conocido, vamos a poder ganar puntitos. Otro tema en puntitos, Abascal. ¿Quién fue el virrey Abascal? ¿Por qué lo debemos de recordar? En conclusión, mis queridos estudiantes, en la época colonial, la época del virreinato del Perú, nos gobernaron 40 virreyes y estos virreyes tenían todo el apoyo del rey. Eran la representación del rey aquí en América y en muchas fuentes se ha encontrado que los reyes consideraban al virrey como familiares, es decir, eran considerados como primos o parientes. Así los mencionaban en sus escritos. Como hemos visto, mis queridos estudiantes, el cargo de virrey no se lo daban a cualquier persona. Era un cargo de confianza. Por lo tanto, el virrey tenía que demostrar ser una persona, en primer lugar, que tenga capacidad política para gobernar. Otra función, o mejor dicho, otra característica que tenía que tener era que debería de poseer sensibilidad ética. Es decir, persona confiable, persona con capacidad política, persona sensible, es decir, que no debería de cometer abusos, ¿ya? Los virreyes entonces tenían que ser obedecidos como si fueran el mismísimo rey. Sabemos, antes de la independencia del Perú,
la real, es decir, de la batalla de Ayacucho del año 1824, convivía la etapa virreinal, porque todavía estaba el virrey y estaban aquí los militares españoles, y también estaban ya San Martín, que ya había proclamado la independencia, sin embargo se fue, y existía aquí en el Perú cuando se fue don José de San Martín. El Perú quedó a cargo de una junta militar, una junta de gobierno que estaba presidida en esa época por José de la Mar. José de la Mar va a ser sacado del cargo por un motín, lo que podríamos decir como un golpe de Estado. ¿Quién dirigió este golpe de Estado que saca a la Mar de la presidencia de la Junta de Gobierno? Es José de la Riva Agüero. Los militares, mejor dicho, el ejército peruano proclama como presidente a José de la Riva Agüero, e inmediatamente el Congreso de la República lo reafirma, es decir, lo nombra como presidente. ¿Qué, profesor? ¿No había elecciones? ¿Nuestro primer presidente del Perú no fue elegido por elecciones? No, fue después de un golpe de Estado, de un motín, el motín de Balconcillo. Luego es colocado en el poder por el Congreso de la República. Mira cómo ha cambiado, ¿ves? Entonces, en esa época, el Congreso de la República tenía el poder de colocar y sacar presidentes. José de la Riva Agüero entonces va a ser considerado el primer presidente de la etapa republicana de nuestro país. Puntitos, puntitos, al quien me investigue cuál es el nombre completo de nuestro primer presidente del Perú. Yo te digo José de la Riva Agüero, pero en realidad tiene un nombre y apellido bastante extenso. Por lo tanto, Riva Agüero va a gobernar, pero él se va a oponer a la llegada de Bolívar al Perú. Recuerda que se fue San Martín, la junta de gobierno, la junta militar fue sacada por él, por José de la Riva Agüero, pero el Congreso quería pedir el apoyo de Simón Bolívar. Simón Bolívar, los colombianos querían, el Congreso quería que vengan al Perú. José de la Riva Agüero se va a oponer, pero igual Bolívar llega al Perú y José de la Riva Agüero se va a ir a Trujillo, porque fue sacado del cargo por el mismo Congreso que lo colocó, y este Congreso va a nombrar a Torre Tagle como nuevo presidente del Perú. Pero José de la Riva Agüero se va a Trujillo y se autoproclama presidente del Perú. O sea, teníamos un presidente del Perú en Trujillo, un presidente del Perú aquí en Lima y un futuro libertador, ¿no? Bolívar. Así era la situación en esa época, mis queridos estudiantes. Y Riva Agüero luego va a ser acusado de traición a la patria por Bolívar y fue capturado en Guayaquil y mandado a ser fusilado. Es decir, José de la Riva Agüero tenía que ser fusilado y por lo tanto tenía que haber dejado de existir. Pero tuvo el apoyo de la Marina del Perú, que lo salva, ya intercede para que no lo maten, y es deportado a Europa. En la revisión de las fichas anteriores, mis queridos discípulos, he visto que ustedes han tenido ciertas dificultades a la hora de realizar su práctica sobre cambios y permanencias. Entonces les voy a hacer un pequeño ejemplo en el cual ustedes van a tener que entender, analizar y luego prácticamente darse cuenta de cuál era la finalidad de este trabajo, para que luego puedan elaborar, porque en esta ficha número 2 viene cambios y permanencias. Profe, ¿qué son cambios y permanencias? Su nombre lo dice. Cambios es todo aquel que ha evolucionado, que ha mejorado o no, pero hay cambios cuando ustedes hacen comparaciones. ¿Y qué es permanencia? Lo que se mantiene. Les voy a dar este ejemplo sobre el uso, por ejemplo, de la documentación, es decir, de identificación para elegir a las autoridades. Profesor, ¿a qué se refiere? ¿Cómo era en la época virreinal cuando tocaba elegir autoridades? ¿Cómo era, profesor? Muy sencillo. ¿Cuál era tu documento que te identificaba? Porque si no, ¿cómo sabían quién votaba, quién no o cómo? Entonces, dentro de todo el desorden que podía existir, el documento solicitado en la época virreinal para que elijan autoridades, mejor dicho, era la partida de nacimiento.
la partida de nacimiento, lo cual era registrado ¿en dónde? En las iglesias, en las catedrales. ¿Ya? Entonces, profesor, entonces podemos decir, a finales de la época colonial del Virreinato del Perú y a inicios de la República, para elegir a nuestras autoridades se necesitaba que te identifiques con la partida de nacimiento. Ya ves, ahí vamos con la primera explicación. Pero luego, profesor, cambió. A mediados de la República, a mediados del siglo XX, se va a crear un documento que te va a identificar mejor y que era entregado en esa época por el Comité Electoral, que era la famosa libreta electoral de 3 cuerpos. Ah, profesor, ya estoy entendiendo. Los cambios es que antes era la partida, ahora es la libreta. En esa época, a mediados del siglo XX, era la libreta electoral de 3 cuerpos. Luego, un poquito más cerca, a los años, a finales del siglo XXI, o a inicios del siglo XX, ya tenemos que el DNI. Pero el DNI también ha pasado por un proceso de evolución, pero era la forma de cómo nos identificamos. Profesor, pero el uso del DNI se mantiene de esa época hasta la época actual. Muy bien, ¿ves? Ahí tienes una permanencia, que el DNI, el Documento Nacional de Identidad, se mantiene. Ah, ok, profesor. Cambios, partida a libreta electoral a DNI, pero ahora se mantiene con el DNI. Profesor, pero yo he visto que algunos tienen el DNI electrónico. Claro, es una variante. También podría ser que se cambió del DNI azul al DNI electrónico. ¿Ven? Entonces, eso quiero que entiendan. Esa es la idea. Que me expliquen con fechas, con épocas, con etapas, con qué presidente hizo. O sea, ustedes van a ser un poquito más claros en los cambios y en las permanencias. Entonces, cambio de los documentos sí hubo. Profesor, ¿y qué fue la permanencia? La permanencia es que para elegir a las autoridades tienes que presentar un documento que te identifique. Muy bien, mis queridos estudiantes, sin más, nos vemos a la hora de la interacción con su participación completa de cada uno de ustedes. Recuerden participar, colocar su asistencia y ser puntuales. Nos vemos.